Ustedes lo piden y ustedes los tienen. Realmente a nuestro público le interesa muchísimo todas las notas relacionadas a la medicina, a la salud, al contacto con los profesionales que a través de Versión Vanguardia les generamos, que ustedes pueden acceder a hacer consultas ante trastornos que puedan tener, y en este caso hablamos de la sangre, por eso estuvimos conversando con la doctora Laura Puceto, hematóloga, sobre trastornos hemorrágicos, de qué se trata y cómo se aborda. Esto nos decía. Los trastornos hemorragíparos son alteraciones en el sistema de coagulación que tienden a que el paciente tenga una mayor predisposición a los sangrados, básicamente. Y como vos me consultabas, sí, también pueden ser hereditarios o adquiridos. Hay pacientes que presentan estas alteraciones y de hecho tienen carga hereditaria, y por eso es muy importante el interrogatorio siempre del paciente, porque a veces el puntapié es el antecedente de sangrado de algún familiar de primer grado. ¿Podemos hablar de que le sangra la nariz más de lo habitual? Exactamente. Desde una hemorragia, no sé, ginecológica. Exactamente, esos son los motivos de consulta más frecuentes de los pacientes. Los pacientes suelen ir al consultorio porque tienen epistaxis, que sería el sangrado nasal, ¿sí? Uni o bilateral, o porque tienen sangrados frecuentes con el cepillado dental, o porque presentan hematomas espontáneos o hematomas que aparecen ante traumatismos mínimos, o uno de los principales motivos de consulta, como vos comentaste, es la presencia de ginecorragia, o sea, menstruaciones más abundantes, o en el caso de los niños puede también estar asociado a sangrados en el cordón umbilical, en los recién nacidos. ¿Y eso a qué se debe y cómo lo tratamos? Bueno, también es un tema muy amplio, porque cuando hablamos de trastornos hemorragíparos estamos hablando de la totalidad de las alteraciones que pueden producirse dentro del sistema de coagulación. Una vez que se produce la lesión de un vaso sanguíneo, se activa una cascada de coagulación que tiene una fase inicial, que es lo que se llamaría el tapón hemostático primario, que es donde interviene directamente las plaquetas, y después se activa el resto de la cascada de coagulación, donde intervienen múltiples factores, ¿sí? O sea que la cascada puede estar alterada en cualquiera de sus niveles, ¿sí? Por prevalencia, lo más frecuente son las alteraciones a nivel de las plaquetas, ¿sí? Sería en la hemostasia primaria, ¿sí? Estas alteraciones por lo general dan sangrados menores, que son como los que comentamos recientemente, y en realidad la plaqueta puede estar alterada en cantidad, o sea que el paciente presente una disminución en el número de plaquetas, que es un motivo de consulta muy frecuente, y esto puede deberse a alguna alteración infecciosa subyacente, a problemas en la médula ósea, ¿sí? A enfermedades reumatológicas o autoinmunes, ¿sí? O puede que la cantidad de plaquetas sean normales, pero que estén alteradas en calidad, o sea que su función es deficiente. Claro, está bueno esto que explicaste, porque no solamente es de la hematología. No. Uno tiene que hacer un estudio interdisciplinario de cada paciente para ver de dónde viene y saber cómo tratarlo. Exactamente, de hecho muchas veces son pacientes que nos derivan otros colegas de otras especialidades, muchas veces los ginecólogos, porque la paciente tiene mucho sangrado ginecológico, o los reumatólogos, porque a la paciente le aparecen hematomas espontáneos y tiene alguna enfermedad reumatológica o autoinmune de base. Y bueno, y dentro de, como te comentaba, dentro de las otras alteraciones que pueden presentar los pacientes, si no está disminuido en cantidad, están disminuidas en calidad. Entonces esas plaquetas, cuando uno hace un recuento plaquetario, la cantidad nos da normal, pero funcionalmente son deficientes. Trabajan mal. Claro, y ese en realidad es la causa más frecuente de trastornos hemorragíparos y se denomina enfermedad de von Willebrand, que en realidad es una entidad poco diagnosticada, puede ser hereditaria o puede ser adquirida, sí, porque hay pacientes que tienen otras enfermedades de base que pueden adquirir este problema. O una gran infección, como habías comentado. Totalmente. Justamente se produce una alteración en la adhesión de la plaqueta, ¿sí? Una de cada 100 personas a nivel mundial tiene enfermedad de von Willebrand, pero no lo saben, ¿Cuántas personas nosotros conocemos que la tengan? Bueno, esto es en realidad porque la mayoría de los pacientes con enfermedad de von Willebrand
tienen la forma más leve de la enfermedad, ¿sí? Entonces puede que no presente síntomas a lo largo de la vida o que presente síntomas muy leves que no le llamen tanto la atención. Y que tampoco sea riesgoso. Y que no sea riesgoso. ¿O va avanzando la enfermedad? No, en realidad la enfermedad de von Willebrand tiene sus manifestaciones más floridas en los extremos de la vida. En los niños recién nacidos y en la edad adulta, porque es cuando el factor presenta sus niveles más bajos. Pero en toda la etapa intermedia suelen mejorar, incluso en el embarazo el factor de von Willebrand también sube y las pacientes pueden no presentar llevar síntomas. su embarazo normal. Exacto, o esas pacientes que tienen menstruaciones abundantes a lo largo de la vida y lo han interpretado como que era así, o que su madre también lo tenía y nunca llegaron a estudiarse porque es una alteración en realidad menor. ¿Y esta plaqueta que está trabajando a media escala, digamos, se puede revertir? ¿Esto tiene un tratamiento? ¿Se cura o se trata? Bueno, curarse no se cura, porque si estamos hablando de una alteración hereditaria es algo que está en los genes y que no se va a modificar. Puede mejorar o empeorar en determinadas situaciones, pero no se cura. Tampoco tampoco sería de tanto interés buscar una cura porque, como te comentaba, en la mayoría de los casos produce sangrados leves, menores, ¿eh? No es que un paciente va a tener una hemorragia, no es como la hemofilia, Claro. que la hemofilia ya es algo más severo, tiene que ver con el déficit no a nivel de la plaqueta, sino del factor 8 o del factor 9, que son factores que intervienen en la otra fase de la coagulación y que son mucho más importantes. No se cura, pero se controla. Si se trata de sangrados leves, en realidad a veces se le dan consejos o ciertas precauciones que tiene que tener y en cuanto a los hábitos de vida para evitar sangrados menores en esas situaciones. Y en caso de tratarse de un von Willebrand moderado o severo que ya tiene una manifestación clínica más florida, sí, se puede tratar. Se da, por ejemplo, a las mujeres que tienen menstruaciones abundantes, se le puede indicar una medicación durante los días de menstruación para que no tengan tantos sangrados. También hay que controlar que no aparezca anemia, ¿no es cierto? Exactamente. Eso sí que gracias, Laura. Bueno, gracias a ustedes, Anabel. Hasta la próxima. Hasta la próxima.